interés, tenemos aquí en la mesa a la venta los libros y esta plática también quiere ser una provocación y una invitación a la lectura. Por supuesto, cuando hablamos de literatura LGBT en México, nos estamos refiriendo a los libros que narran las experiencias, ya sea buenas o malas, de las personas no heterosexuales y que están representadas ya sea en narrativa, en poesía, en teatro, en cuentos, en crónicas. Eh, Hoy, 1 de abril, se está celebrando el Día del Libro LGBT en conmemoración del natalicio de Juan Gil Albert, un escritor alicantino. Nació en Alcoy, Alicante, un 1 de abril de 1904. Se exilió en México debido a que él era simpatizante de la República Española, y aquí vivió una historia de amor muy interesante con un joven barman en la Ciudad de México de nombre Guillermo Sánchez. Y en homenaje al natalicio de Juan Gil Albert, que fue un autor que escribió ensayos importantes como Heraclés, que es un tratado sobre la homosexualidad, en donde Gil Albert argumenta a favor de, eh, de la homosexualidad. Es que estamos celebrando este día. Se celebra en España por varias librerías y editoriales LGBT, y también aquí en México en la librería Somos Voces, la librería LGBT más grande de América Latina, ubicada en la calle de Niza, en el corazón de la zona rosa. Y eh, entre estos libros emblemáticos se encuentra, por supuesto, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Fue una novela fundamental y fundacional. Se publicó el 15 de junio de 1979 por la editorial Grijalvo, eh, aunque la editorial no quería publicar la novela por el contenido escandaloso que tenía, que es la historia de un trabajador sexual que tiene su radio de operación en la colonia Roma y en la zona rosa. El chichifo Adonis García, el protagonista de esta historia, que Luis Zapata imaginó a partir de una entrevista que tuvo con Osiris Pérez Castañeda, un célebre trabajador sexual de la Ciudad de México, que conoció en la Cineteca. Luis Zapata identificó de inmediato que la vida de Osiris era fascinante y que daba para una novela que él podía escribir. Entonces se entrevistaron en algunas tardes en Sanborns, y allí Zapata grabó esa entrevista que le concedió Osiris Pérez Castañeda y que le permitió recrear la vida de este personaje que identificó como un pícaro. Por ello, la novela tiene epígrafes al inicio de los capítulos que están construidos como cintas en la narración. Me refiero a la construcción de las cintas como una manera literaria, una forma narrativa muy novedosa, en donde Luis Zapata anuló comas, signos de puntuación, reglas ortográficas para imitar el habla coloquial de cualquier persona. De hecho, si ustedes abren el libro, se van a dar cuenta que la narración está sin puntos ni respeta las normas ortodoxas de la gramática, porque quiere recrear el flujo de la oralidad, esa oralidad potente que en la historia va contando las vidas y peripecias y fantasías sexuales de Adonis García. La novela está dedicada para Olivier. Olivier es sin duda el crítico de arte Olivier de Broas, avecindado en la Ciudad de México, en ese momento un muchacho tan atractivo como Luis Zapata, y Olivier de Broas en ese entonces era novio de Luis, y por ello Zapata le dedica la novela. La editorial no se animaba a publicar
la historia, aunque había ganado el primer premio de novela Juan Grijalvo, y Luis Zapata se sostuvo en su libertad creativa y amagó al editor y a los correctores de estilo que si no publicaban la novela iba a salir a los medios de comunicación a decir que lo estaban censurando. Por ello, al final Grijalvo publica la novela el 15 de junio de 79 y se vuelve un trancazo literario porque en el lapso de mes y medio se agotó la primera edición que constaba de 10,000 ejemplares. Imagínense los tirajes en ese momento, 10,000 ejemplares, actualmente ninguna editorial los publica, pero Luis Zapata vendió 10,000 libros en el lapso de mes y medio y la segunda edición apareció el 30 de agosto de 1979 y se siguió publicando a lo largo de los años. Es un long seller, ya no solo un bestseller, un éxito de ventas, sino un long seller, un éxito que se ha mantenido en el tiempo y que le reditúa cuantiosas ganancias a la editorial Grijalvo, ahora parte del grupo Penguin Random House, que en el año de 2019 publicó la edición conmemorativa por los 40 años de la publicación de Luis Zapata, con una introducción de Michael Schussler y un epílogo de Julián Herbert. Es, insisto, una obra clásica que marca un parteaguas en la representación gay, porque lo hace de una manera festiva, divertida, cachonda, provocadora, que en ese momento las novelas homosexuales en México estaban más bien contando historias desde el drama, el estigma y un sentido de desastre y tragedia que en la novela de Zapata están completamente distintos. 10 años después de publicarse El vampiro de la colonia Roma, la narrativa lésbica mexicana también irrumpe con fuerza. Tuvieron que pasar 10 años de la novela emblemática de Zapata para que apareciera una novela similar en su construcción literaria, aunque no tan con la trascendencia histórica que consiguió El vampiro, pero sí con un potente valor feminista de recuperación de las vivencias de las mujeres que aman a otras mujeres. Me refiero a la novela Amora de Rosa María Rofiel, que se publicó en septiembre de 1989 por la editorial Planeta. La autora Rosa María Rofiel había militado en el movimiento feminista y también en los primeros grupos lésbicos del país. Era columnista de la revista FEM, un órgano emblemático de la segunda ola del feminismo en México, una revista muy importante de difusión de las ideas feministas y como una trinchera política y un foro de discusión de las mujeres para ir cuestionando el patriarcado y el machismo en México. Rosa María Rofiel era militante de esta segunda ola del feminismo en México y también había sido integrante del grupo de atención a mujeres violadas y esa experiencia muy fuerte de atender a mujeres que habían sido violadas le permitió a ella ir creando una conciencia feminista de sororidad, de reciprocidad y cuidado entre mujeres. Y esta experiencia está narrada en Amora, esta novela en donde la protagonista Guadalupe es una suerte de alter ego de ella misma y su compañera Claudia es una mujer heterosexual
que coquetea con ella, pero no acaba de decidirse y definirse si quiere entrar a una relación amorosa con Guadalupe. Eh, Amorosamente, entre las amigas lesbianas se decían amoras, como una resignificación del propio amor en masculino, pues ellas se hablaban como amoras. Y esta expresión de amora es la que da el título a la novela. Originalmente la novela iba a tener otro título que está en uno de los capítulos, La barca de los fenicios, pero Rosa María Rofiel le comparte el manuscrito a la periodista cultural Patricia Vega, su amiga, y Patricia Vega le dice, pero el título está espantoso, no dice nada de lo que va la historia, ¿por qué no le pones Amora, que es más entrañable? Y por ello aparece con este título. Fue también un éxito de ventas esta novela. En ese año de 1989 estuvo entre los 3 mejores libros vendidos, solo superado por El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, y en segundo lugar Como agua para chocolate de la escritora Laura Esquivel, una autora que vive aquí en Coyoacán. Y Rosa María Rofiel obtuvo ese tercer lugar en ventas con Amora, que tuvo una siguiente reedición en el año de septiembre de 1900. En enero de 1990 se publica la segunda edición de Amora. El año pasado, en 2022, apareció esta nueva edición de la novela publicada por la editorial Lesbos, que es una editorial lésbica mexicana que ha rescatado esta historia de Rosa María Rofiel, y en la mesa de libros tenemos también a la venta Para siempre dura una noche, que es el libro de cuentos de Rofiel. Hay un cuento, uno de los primeros cuentos sobre el VIH en México, que escribe Rosa María Rofiel como un homenaje a uno de sus amigos fallecidos por el VIH-Sida. Y también tenemos Corramos Libres Ahora, que es la reunión de la poesía lésbica de Rosa María. Y en esta tradición de poetas lesbianas en México hay otra autora súper interesante y potente, me refiero a Odette Alonso. Ella es de origen cubana, pero vive muchos años aquí en México. Va a estar esta tarde a las 6 de la tarde firmando sus libros en el stand de Somos Voces, en el stand número 152, que está acá en la Feria del Libro de Coyoacán. Odette Alonso tiene múltiples títulos de poesía, pero en esta ocasión quisiera recomendar All Music Island, con el que ganó el Premio Nacional de Literatura LGBT en el año de 2017. Este premio se entregaba en el estado de Zacatecas. Desafortunadamente perdió convocatoria y ya no se han publicado nuevas ediciones del certamen, pero Odette Alonso obtuvo ese primer premio, que la refrenda como una poeta relevante del campo poético mexicano contemporáneo. En este poemario de All Music Island, Odette Alonso construye una música con una resonancia poética a partir de una historia amorosa que ella va construyendo como una caja de música y un soundtrack de melodías, en donde va recorriendo los estadios y las estaciones de el encuentro amoroso y el vínculo amoroso que construyen la amante y la amada. Es un poemario muy sugerente e interesante, porque Odette va construyendo este libro primero desde el encuentro y amoroso que puede surgir con la mirada, y luego como a partir de la mirada
va surgiendo la complicidad, el deseo, la posibilidad del encuentro cotidiano entre dos personas y estas dos mujeres se van enamorando y como fondo está esta música del mar que acompaña el libro. Es realmente un poemario sumamente disfrutable y ojalá puedan acercarse a la poesía de Odette. Otra autora lesbiana que va a estar en el stand de Somos Voces esta tarde a las 6 de la tarde firmando sus libros es Artemisa Telles, que principalmente es poeta, aunque también es narrador. Y tenemos también en la mesa otros títulos de Artemisa Telles, pero quiero compartir esta tarde el libro de cuentos Fotografías Instantáneas, publicada por la editorial Voces en Tinta, que era el nombre con el que antes se conocía a nuestra librería Somos Voces. En este libro de cuentos hay historias divertidas, sexys, cachondas, provocadoras, en donde la fiesta, el ligue, los vínculos de amistad se van tejiendo en el espacio de la Ciudad de México, como ocurre en Amora y como ocurre también en El vampiro de la colonia Roma. Pero bueno, ya no es la Ciudad de México de los años 70, sino es la Ciudad de México de los 2000 y en estas historias lo mismo hay chavas lesbianas, chicos gays, travestis, personas trans que van apareciendo en estas historias donde sobre todo predomina el humor, y eso es algo muy interesante e importante como estrategia narrativa por parte de Artemisa Telles, porque la narrativa lésbica, sobre todo en el caso de Amora, es una narrativa muy militante y también que difícilmente se permite el humor y la broma y el chiste por una actitud de militancia, de reivindicar el deseo lésbico, y Artemisa Telles no tiene problemas en reírse de sí misma y de sus amigas. Otro libro que quiero recomendar es este volumen México se escribe con J, coordinado por Michael Schussler y por Miguel Capistrán. Esta nueva edición se trata de un libro colectivo en donde hay ensayos, artículos, crónicas que abordan poesía, cuento, novelas, arte gay, películas, además de canciones y de otros referentes y expresiones artísticas como la noche gay, las vivencias trans, el videoarte, y hay autores muy interesantes, Carlos Monsiváis, uno de ellos. También están textos de Víctor Jaramillo, de Juan Jacobo Hernández, uno de los pioneros del activismo y del movimiento de liberación homosexual en México. Tenemos también un capítulo de Alexandra Rodríguez de Ruiz, que cuenta su propia experiencia como mujer trans. Este libro se va a presentar esta tarde a las 7 de la noche y estarán en la presentación Javier Lizárraga, otro de los autores, y Alexandra Rodríguez de Ruiz. Es otro título fundamental para quien quiera tener un panorama general del arte y de la cultura gay en México. Y por supuesto también quiero recomendar Oaxaca Trans, que sirve para hablar de la efeméride del día anterior. El 31 de marzo, ayer, se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y hoy estamos celebrando el Día del Libro LGBT
1 de abril, así que es lindo recordar estas conmemoraciones. En el caso del libro Oaxaca Trans, está editado por Daniel Miscup Vázquez Herrero, un poeta de la Ciudad de México que vive en Sachila, Oaxaca. Es un poeta trans masculino que reunió experiencias de vida, testimonios y crónicas y entrevistas de largo aliento a personas y personalidades trans de Oaxaca que trabajan ya sea en organizaciones de respuesta comunitaria al VIH, de derechos de personas trans y de personas que son trabajadoras sexuales. Este libro reúne testimonios tanto de activistas, hombres y mujeres trans que están en Oaxaca, ya sea que hayan nacido allá o que trabajen allá, y es un libro muy relevante porque por primera vez se reúnen las voces trans en sus propias vivencias personales de las personas. Así que no hay intermediarios, son las personas trans hablando de sí mismas, y por ello es un título muy importante para quien está interesado en el panorama del activismo trans en el estado, en el bello estado de Oaxaca. Ayer en el stand de Somos Voces tuvimos la presencia en la firma de libros de Fernando Yacamán, un joven autor de la Ciudad de México que desde mi punto de vista es uno de los mejores narradores jóvenes contemporáneos de la narrativa gay mexicana actual. En su primera novela, Todos mis padres, con la que ganó el primer premio de novela sin índice que se entrega en la ciudad de La Rioja, en España, Fernando Yacamán narra una obsesión personal que también es una obsesión de uno de los clásicos de la literatura mexicana del siglo XX. Me refiero a la ausencia del padre. Esta ausencia del padre en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo es la que incentiva la historia de Juan Preciado buscando al patriarca de su familia, y en el caso de Fernando Yacamán, él se interroga por la propia ausencia de su padre, del padre del protagonista, Luis Habibi, que va buscando en sus encuentros sexuales con hombres mayores una especie de ese fantasma de su figura paterna ausente. Es una novela muy provocadora por el hecho de contar este deseo masculino por hombres mayores desde un adolescente Luis Habibi que está caliente permanentemente y que desea encontrar esa figura paterna a partir de sus encuentros con otros hombres. Esta novela está publicada por Ediciones Periféricas, que también ha publicado recientemente otros libros de Fernando. Está La Virgen del Sado, que es todavía cuentos más provocadores porque Fernando está representando los fetiches y una suerte de fantasías en estos cuentos que también tenemos en la mesa a la venta. Y por último, porque ya queda muy poquito tiempo de esta plática, quiero hablar de este otro libro, Hubo una vez antes del SIDA, escrito por el autor y actor Pablo Leder. Pablo Leder trabajó en el teatro muchos años, estuvo con Irma Serrano, esta actriz emblemática, dueña del teatro Frou Frou,
en el Frufru, Pablo Leder montó varias puestas en escena de ese teatro de revista nocturno, provocador, de desnudos, que realmente era una suerte de incentivo a los deseos y a los estímulos. Y en este libro de cuentos, Pablo Leder, un poco a la manera de Luis Zapata, cuenta historias de encuentros gays antes de esa pandemia del SIDA, y por eso le llama Hubo una vez antes del SIDA. Pues ya se acabó el tiempo. Espero que esta plática haya sido una invitación a la lectura de los libros que pueden encontrar ahora en la mesita que tenemos acá al lado, y si no, en el stand 152 de aquí de la Feria